Pues lo dicho, hablamos de las libélulas y lo hacemos con Álvaro Martín Muñoz, que es colaborador de la Cátedra de Cambio Climático, está también en ese equipo de la revista Málaga Ciencia y hoy, pues nos adentramos en la función que tiene para nuestro hábitat y ecosistema este insecto, ¿no? Un tema que a mí personalmente me fascina, el de las libélulas. Y yo tenía muchas ganas de venir para hablar sobre ella, desmentir algunos mitos y que la gente sepa sobre su importancia. Pues vamos a empezar. Mitos que hay en torno a las libélulas. El primer mito que yo tengo, que yo creo que hay pocas. Pocas, pues depende de la zona, porque también es que libélulas hay que pensar que son muchas especies, hay muchos tipos de libélulas. Pero depende de la zona. Aquí mismo en la ciudad hay un paseo fluvial, el del Guadalmedina, que está bastante bien y ahí quien quiera puede ver libélulas sin problema. ¿Dónde proliferan las libélulas? Pues bueno, las libélulas son animales que necesitan un medio acuático para poner sus huevos y para que sus larvas se desarrollen. Nosotros siempre vemos a los adultos, pero realmente pasan la mayor parte de su vida bajo el agua. Sus larvas, que realmente reciben el nombre de ninfas o náyades, que es un nombre precioso, ¿no?, que les viene de la antigua Grecia, que son estos espíritus o estas mujeres que vivían asociadas, ¿no?, o como que su vida estaba ligada a un río o a un lago, y cuando este se secaba, pues ellas morían. Pues este nombre tan bonito se le ha quedado a esa larva de las libélulas, pero que realmente son un poco grotescas, por llamarlo de alguna manera. Tienen una estructura en su mandíbula que extienden, su mandíbula está modificada de forma que cuando hay una presa delante, extienden esa parte que se recibe el nombre de máscara porque está pegada a su cara, la extienden, capturan la presa y la llevan a la boca. Y es sin duda un animal muy voraz y depredador. Tanto la larva como el adulto. Es un animal, además, es un insecto que ciertamente despierta muchísimo interés. Sobre todo, fíjate, de los fanáticos de la fotografía de la naturaleza. Sí, sin duda. A mí me gusta pensar que las libélulas son como dentro de los insectos son las aves, ¿no? En las aves hay mucha gente fanática para fotografiarlas, a ir a un sitio, ir marcando las especies que van viendo, ¿no? Pues con las libélulas igual, hay muchos fanáticos de su fotografía, ya porque realmente son insectos bonitos, ¿no? Diría que junto a las mariposas son de los insectos que más interés despiertan por su belleza, esos colores, algunos metálicos, amarillos brillantes, y ese vuelo acrobático tan hermoso pues llama la atención de cualquiera. ¿Qué tipo de libélulas existen? ¿Son todas las mismas? A ver, antes que nada, pues habría que aclarar que hay una distinción entre libélula y caballito del diablo, ¿no? Los caballitos del diablo forman su propio grupo y son mucho más pequeños. De hecho, hay gente que lo compara con una cerilla, ¿no? Porque tienen un abdomen muy alargado y son más pequeños que las libélulas. Las libélulas, en cambio, pues tienen un rango de tamaño mayor. Y estos dos grupos se diferencian, y aquí suelto un par de palabrejas, ¿no? Que los caballitos del diablo son el grupo Cygoptera, debido a que cuando pliegan las alas, las pliegan en su espalda y las ponen juntas. En cambio, las libélulas, las verdaderas libélulas, colocan las alas a un lado y otro del cuerpo, las dejan extendidas. Y son el grupo Anisoptera. Anisoptera viene de alas diferentes. Las alas posteriores son un poco más delgadas y las alas de atrás son un poco más gruesas, más anchas. Mientras que los caballitos del diablo, las alas son muy parecidas, las delanteras y las traseras, y las mantienen plegadas a la espalda. Además, respecto a esto de las alas, pues podemos ver que es un grupo de insectos bastante primitivo. En vez de plegar las alas sobre el abdomen, como hacen, por ejemplo, las moscas, los escarabajos, no las pliegan sobre el abdomen, las dejan por encima del cuerpo o a los lados. ¿Qué función desempeñan las libélulas en los ecosistemas, Álvaro? Pues a ver, las libélulas que son depredadores súper voraces y son muy eficientes. Es quizá de los más eficientes del planeta.
tienen un 97% de éxito en sus capturas. Y normalmente lo que hacen es quedarse... La imagen que tenemos de una libélula normalmente es estar posada en un sitio muy concreto y se queda ahí quieta, pero lo que está haciendo es estar pendiente a lo que tiene arriba y lo que se mueve por el aire para en cualquier momento lanzarse y comer mosquitos, pequeños insectos. E incluso hay las libélulas más grandes comen otras libélulas, que es un espectáculo bastante grotesco, ¿no? Y de hecho, en fotografía, cuando hay ciertas especies de libélulas grandes, que cuando se fotografían suele ser porque llaman tanto la atención porque se están comiendo a otra libélula. Pero esta función que hace el ecosistema es muy importante porque están retirando pues mosquitos que potencialmente son transmisores de enfermedades y otras plagas que pueden afectar al ser humano. Uh-huh. ¿Puede aportar beneficios a las personas las libélulas? Pues realmente, aparte de este servicio ecosistémico, ¿no?, de retirar mosquitos y otros pequeños insectos, pues también hay un apunte cultural, incluso a veces espiritual en algunas culturas, alrededor de estos insectos. Sin duda, hay que meterse en la cabeza que parte de nuestro bienestar psicológico viene de nuestra cercanía con la naturaleza. Por eso es importante que haya un arbolado urbano, que haya jardines, que haya ríos limpios, porque eso sin duda beneficia la salud psicológica de la gente. Y bueno, estos insectos pues sin duda son como un complemento perfecto, ¿no?, para alegrar la vista a cualquiera. Y además... es verdad que aquí en Europa se han creado muchos mitos alrededor de estos insectos. Incluso en los pueblos, ¿no?, se habla de que escupen veneno, que si pican, y nada más lejos de la realidad. Estos insectos pues no tienen aguijón. A pesar de las libélulas y los caballitos del diablo están dentro de un orden que se llama Odonata, que significa mandíbulas con dientes, pero realmente es porque sus mandíbulas son muy fuertes. Estos animales no van a ir a morderte en absoluto, te esquivan completamente y obviamente no escupen veneno, no tienen aguijón y no producen ni atacan, ni van a ir a por ti, ni nada. También se piensa que esta asociación negativa que tenemos con las libélulas y este nombre de caballito del diablo viene por que originalmente las libélulas eran símbolos paganos en Europa. Y con la expansión de la cristiandad, estos símbolos paganos se demonizaron. Así, estos dioses que estaban vinculados a este símbolo de la libélula, fueron atacados, ¿no? Y con ellos, pues, el símbolo de la libélula que pasó a ser relacionado con el demonio y con cosas tenebrosas, con el eso de escupir veneno y tal. Uh-huh. Pueden aportar beneficios a las personas porque ciertamente hemos dicho que no pican, que eso es quizás uno de los grandes mitos, ¿no?, que puede haber en torno a las libélulas. Pero que haya libélulas en un río, en un lago, ¿nos indica algo sobre ese río o ese lago o ese agua en el que ese hábitat, ¿no?, acuático en el que las encontramos? Claro, porque... como sus larvas pasan tanto tiempo... las larvas son acuáticas, ¿no? De hecho, las larvas de los caballitos del diablo tienen como una especie de lamelas, una especie de plumitas al final del abdomen que sirven para respirar bajo el agua, mientras que las larvas de las libélulas pues respiran con unas agallas que tienen dentro del sistema digestivo, ¿no? Pero son al ser acuáticas, dependen mucho de las condiciones del agua, no pueden salir. Entonces... cualquier cambio, cualquier polución que tenga, cualquier contaminación que tenga el agua va a afectarle. Hay especies que dependen más de las condiciones del agua que otras, pero existe un índice que se llama el índice BMWP que utilizan los científicos, ¿no?, e incluso el gobierno para saber si las condiciones del agua son buenas. Es un índice que se basa simplemente, es un trabajo complejo que requiere de varias personas, ¿no? Pero consiste en muestrear la zona de invertebrados acuáticos y tú, por ejemplo, el que haya larvas de libélula, suma puntos a este índice que hace que te permite ver que el agua realmente está en buenas condiciones, porque si no, no podrían desarrollarse la vida de estos animales. Uh-huh. ¿Alguna curiosidad más sobre las libélulas? Bueno, pues como he dicho, pues son insectos muy
muy primitivos, ¿no? En el sentido de que mantienen características de tiempos remotos. Las primeras libélulas hay que pensar que aparecen hace 300 millones de años en el Carbonífero, que fue una época de proliferación vegetal, la Tierra tiene mucho más oxígeno que el que tenemos ahora, y allí se encontraban insectos gigantes. De hecho, quizá el insecto más grande que se ha descubierto fósil es una libélula, que se llama Meganeura, que hay que pensar que las libélulas más grandes que encontramos, por ejemplo, aquí en Málaga, tienen una envergadura de unos 11 centímetros. Pero es que esa libélula fósil llegaba a los 70 centímetros, de una punta de la ala a la otra. Era una bestia de insectos y pertenecía a este grupo, al de las libélulas. Uh-huh. Sobre todo también con las libélulas, a veces... Fíjate que por eso que decíamos antes, ¿no? De ese mito de que parece que pican. Uno como que las... esto será, yo qué sé, un insecto de estos así un poco peligroso, ¿no? Sí, porque encima son grandes, claro. Vuelan tan rápido y tienen una apariencia... Es que, claro, están diseñadas para matar esos insectos, son depredadores súper eficaces. Pero no, aseguro que incluso algunas son muy simpáticas y dejan que tú eches la foto, se quedan muy quietecitas y saca una foto espectacular. ¿Las podemos tener en jardines, hábitats o incluso en plantas que tengamos en una terraza? Yo, por ejemplo, en casa, como no dependen tanto de las plantas, estos insectos dependen más de que haya mosquitos y que haya agua cerca, pues realmente te la puedo encontrar en cualquier sitio. Encima, el lunes pasado hablábamos de aves migratorias, ¿no? Y es que las libélulas, algunas también migran por Europa. Pero lo que pasa es que hay que pensar que estas libélulas no es como las aves. Un ave, por ejemplo una cigüeña, va a África y vuelve. Como son insectos, como viven tan poco, viven unos meses, realmente la libélula que vuelve no es la misma que la que llegó a ese sitio. Entonces, como se mueven tanto y se desplazan tanto, se dispersan buscando lugares donde poner los huevos, pues los podemos encontrar perfectamente en nuestro jardín. Uh-huh. Bueno, no sé si algo más de las libélulas que podamos decir. Pues sin duda que si aquí en Málaga queremos ver libélulas, pues recomiendo la desembocadura de Guadalhorce, que aparte de, como hablábamos la otra vez, de ver aves acuáticas, pues seguramente en estos meses podamos encontrar libélulas esperándonos a su presa entre los juncos y tal. Y también el paseo fluvial del Guadalmedina, que está colocado entre el puente de Armiñón y la presa del Limonero, y hay zonas que tienen el agua más corriendo, otras con el agua más estancada, y allí pues podemos encontrar libélulas de muchas clases, tanto en verano como en otoño. Y tú dices que se dejan fotografiar. Sí, con paciencia, y algunas sí. ¿Algún truco, Álvaro? Pues el truco es sobre todo no dejar que tu sombra se proyecte hacia ellas, porque en cuanto ven que algo les tapa la luz ya saben que hay algo ahí y se van, y ir con mucha calma, con tiento y nada, paciencia, porque con suerte habrá muchas libélulas y tendrán muchas oportunidades de sacar una buena foto. Pues me ha gustado mucho adentrarnos en el mundo de las libélulas. Seguro que hay algún libro, alguna publicación bonita sobre ellos. Sí, de hecho he traído una aquí. Ah, mira qué bien. Para que vieran que la ciencia no es solo... Dragonflies, qué bonito. Es de las libélulas de Gran Bretaña y de Europa. Qué bonito. Y lo he traído también para que se vea que la ciencia no es solo estos datos que nosotros soltamos aquí, que están en el aire. No, que también tiene sus imágenes. Sus libros. Y su momento para disfrutar. Claro, y encima, claro, la gente... Si este libro existe... ¿Editorial? La editorial es Bloomsbury Wildlife Guides. Vale. Y sobre todo están escritas en inglés, ¿no? Pero esto muestra que hay mucha gente interesada en estos insectos y es una guía súper completa con su anatomía, cómo identificarla, su modo de apareamiento, muy interesante. Uh-huh. Bueno, pues Álvaro Martín Muñoz, revista Málaga Ciencia. Por cierto, ¿le vais a dedicar algún artículo? Fíjese que tuve una publicación de libélulas el año pasado y tuvo un éxito increíble. Sí. ¿Lo vais a reeditar? Yo estoy encantado de volverlo. Bueno, pues oye, muy pendientes estaremos. ¿Dónde encontramos Málaga Ciencia? Pues por ahora nos pueden encontrar en LinkedIn, buscando por Málaga Ciencia. Y próximamente esperemos poder dar la noticia de que hemos hecho nuestra página web y allí subiremos posts mucho más completos e interesantes. Oye, Álvaro Martín Muñoz, te espero la semana que viene. ¿Vale? Y volveremos a hablar de otro tema también relacionado con la Cátedra de Cambio Climático. Gracias, Álvaro. Un placer, ¿eh? Un placer. Gracias. Tema muy bonito el de hoy. Hasta ahora. Sin duda.